cuando tienen que detectar los comerciales, creo que en realidad la tarea es como esto. Ya, este slide que está mostrando el video consulta es el video de televisión y aquí están los distintos comerciales. Y se calcula del video de televisión el más parecido entre todos los comerciales. ¿Ya? Y esto de la slide que subí y que finalmente lo que van a llegar es que eso que dices tú, para cada trozo del video de consulta del video de televisión, van a tener cuál es el trocito más parecido de los comerciales. Entonces va a decir el nombre del comercial y qué trozo de tiempo es el más parecido. Y el algoritmo que tienen que hacer es un algoritmo de una pasada, desde eh, en lineal, digo, en una pasada, van calculando votos y entonces el primero dice que el más parecido es el video 5 eh, en ese tiempo. Y la idea es que ustedes pueden calcular a ver, el offset, bueno, a ver, veamos, el segundo del video 3 en ese tiempo, y ven que el video 3 se parece, va apareciendo varias veces, pero eso no es suficiente para decir que es una copia. La gracia de por qué es copia es porque si uno ve este 20.8 y este 125.2, cuando en el siguiente avanza a 21.8, este avanzó a 26.2. Se ve como el tiempo, le sumó un segundo y luego al siguiente, aquí al siguiente parecido, sumó 1,5, 21 cada 1,5, y aquí también sumó 1,5. Y la gracia entonces es que aquí uno va calculando la diferencia. Si uno calcula S menos S, la resta, tiene que dar una constante. Entonces la idea ahí es que, por ejemplo, si uno ve el primero, tiene que hacer un candidato. Si uno ve el primero, candidato es el video 5 el par, video 5 con offset 303.5. Y ese es el candidato 1, y este tiene un voto, el primero. Luego con el segundo aparece como otro candidato, entonces tienen que irlos acumulando en una lista como de votos. El video 3 con 104.4. Y este dice igual un voto. Y luego aquí va a aparecer el video 8 con 182.3, un voto. Y luego cuando van a procesar ahí les va a aparecer que van a buscar ese y ya lo tienen. Entonces le suman, este va a quedar con dos votos. Le suman más uno a ese. Entonces tienen que tener como una lista de los votos de los candidatos que van encontrando y le van sumando si es que lo encuentran. ¿No? ¿Se entiende? Esto es lo que tienen que programar, por si acaso. ¿Ya? Y después sale 190 y por ahí va a salir otro candidato y cuando se repita, tres votos. Y tres votos, cuatro votos, cinco votos y hacen lo que terminan esa pasada. Los de mayor votación son todos los comerciales del video de televisión. Y si necesitan el tiempo de inicio y fin en el candidato de aquí, además del voto, debieran de anotar el tiempo inicial de donde comenzó, no, pero el de acá, y el tiempo final, ese de ahí. Entonces van anotando ese y van anotando el segundo, que es el tiempo donde termina. Y después listo el comercial y dónde aparece. Bueno, vean ese. Estará tiempo de hacerlo. Eso. ¿Pregunta? Bueno, ya, eso me gustaría ahí comentarles de la tarea. Eh, Bueno, a veces se lo había comentado en una cosa anterior. Ya. Para para esta semana es sobre, funciones de distancia. ¿Ya? Y las funciones de distancia, vamos a hablar sobre por qué es importante. Es porque actualmente hemos estado usando solamente distancia N1 o euclidiana. Entonces siempre usan distancia euclidiana porque es como por default. Vivimos en el mundo euclidiano. ¿Cierto? Pero hay más distancias, ¿ya? Entonces, me gustaría hablar un poquito de funciones de distancia ahora y qué otras alternativas hay. Ya hemos visto varias en el curso,
¿ya? Bueno, primero decir que una función de distancia es algo que va desde un espacio y entrega, uno le pasa un par, es decir, uno le pasa dos cosas y entrega un número, igual a un número. Un número que debería ser positivo, mayor o igual a cero. ¿Ya? Y entrega, y dice, si es que es similitud, entrega un número mientras más alto, más parecido. Y si es que es una distancia, una disimilitud, entonces un número más bajo si es que es más parecido. Cero si es que son iguales. ¿Ya? ¿Ya? Y las propiedades típicas de las funciones de disimilitud son estas cuatro. La no negatividad, reflexividad. No negatividad es medio definición en realidad. Siempre tiene que ser mayor o igual a cero. Pero algo que ya no es tan obvio y que se pide es que si es que algo es igual a cero, entonces es el mismo objeto. ¿Por qué dice eso? Es decir, si encontramos un objeto que está a distancia cero, es el mismo objeto, entonces podemos, si estamos buscando un objeto y encontramos uno que está a distancia cero del que estamos buscando, entonces es el que estamos buscando. No puedes decirnos que está malo. ¿Ve? Eso es lo que a eso se refiere eso. Y que si es que la distancia es simétrica es porque también algo razonable, excepto de la distancia de x a y es de y a que hay funciones de distancia que no son simétricas. Algo típico para, si es que algo no es simétrico, convertirlo a simétrico es crear una d' que es igual a la, entre x y y, un d' que es igual a d de xy más d de y más x. Eso he visto en algunas partes. Si es que hay un d que no es simétrico, podemos crear una función que es simétrica, que es es la suma de las dos. ¿Ya? Em, o algunos también funciona, es tomar el máximo de las dos. ¿Ya? El mínimo no funciona, o sea, el mínimo se puede hacer, pero el mínimo no va a cumplir la siguiente propiedad que es la de desigualdad triangular. Y si uno tiene dos objetos, yo calculo la distancia, de que x a z, y eso tiene que ser siempre menor o igual que la suma de pasar por un y. ¿Ya? Que es como algo razonable, uno espera que las funciones de distancia sean así, y que, bueno, lo vamos a usar después, cuando veamos, esa es la propiedad clave para hacer búsquedas eficientes. Ya, y algo que cumple con estas cuatro propiedades se le llama distancia, ¿ya? Sino una función de disimilitud. O también se le llama una métrica. ¿Ya? Y hay otra propiedad que no está dicha aquí y que hay que decirla, al menos en computación, es que es la propiedad de la consistencia. No lo puse aquí porque en realidad estas son las propiedades métricas conocidas, son como conocidas así. En cambio, hay otra propiedad que es la de consistencia, que dice que la distancia de x a y da n, un número, entonces eso va a ser por siempre, por siempre. Y cada vez que calcule d de x a me tiene que dar siempre lo mismo, como obvio. Ya resulta ser que no es tan obvio. En matemáticas es como obvio, pero que va a pasar eso, pero en computaciones no es tan obvio y pueden haber dependencia interna de la función de distancia, no sé si hay números aleatorios o de repente uno tiene la función, tiene un estado interno que no la estamos pasando aquí, pero en realidad tiene un estado interno y eh, eh, podría darse el caso en algunas funciones de distancia que para los mismos números de cosas distintas en el tiempo. Ya, ya eso no tiene que suceder. Ya, ya necesitamos que sea consistente en el tiempo. Bueno, eh, bueno, ¿cómo se convierte una similitud en disimilitud? Yo creo que ¿por qué dice eso? Que a veces en las similitudes, la más común, una que se llama distancia coseno, similitud coseno, ya que, bueno, la vamos a hablar más adelante, pero que todo lo que vamos a ver ahora funciona mucho mejor con distancias. Entonces hay que convertirla uno en el otro. Y hay al menos tres formas de convertir algo que es similitud en disimilitud. Lo más típico es uno menos la similitud, si es que el máximo es uno. Entonces uno menos la similitud me da algo al revés. Da que por ejemplo, una similitud que es máximo uno, entonces cuando los objetos sean iguales, va a decir uno. Y si hicimos uno menos eso, cuando sean iguales nos va a dar cero. Ya, y ahí nos queda una distancia. ¿Ya? Y si es que, si es que la función de distancia, la similitud, digo, varía entre un mínimo y un máximo, entonces eso sería la transformación lineal para convertirla una similitud en distancia.
el máximo menos la similitud partido por este es como todo el rango en que se mueve la similitud, y ahí como que ha escalado a 0,1. A veces en vez de calcular uno menos algo, uno puede hacer uno dividido en la similitud, ¿ya? Y usualmente si la similitud se mueve entre 0 y 1, cuando sea 1, ahí va a quedar 1 menos 1 o 0, ¿ya? Y el tema es cuando vale 0 porque ahí queda indefinido, entonces lo que se estira es calcular sumarle un epsilon. Entonces, si la similitud se mueve en un rango de entre mínimo y máximo, hay que restarle el mínimo y para que no quede 0 hay que sumarle un epsilon. Una solución típica, ¿ya? Y ahí esto va a quedar en el rango, cuando esto sea mínimo, si la similitud vale mínimo, aquí queda un número muy grande, pero no infinito. Y si es que el número es máximo, aquí esto va a quedar 0. Entonces hay que una distancia de 0 a infinito. Espero que sea ahí eso. ¿Cierto? Y si es que esto vale mínimo, esto va a quedar casi 0, pero va a quedar un número muy grande, entonces va a quedar muy lejos. Y si es que la similitud es 1, perdón, si es que el máximo es el valor máximo, va a quedar máximo menos mínimo, y que se resta máximo menos mínimo, y va a quedar 0. Bueno. Y la otra forma es calcular con una exponencial decreciente, e elevado menos la similitud, y ahí nos da un número. Un número decreciente que cuando la similitud es muy alta nos da un valor muy bajo en la distancia. ¿Cierto? No funciona así. ¿Ya? Y de nuevo, si es que la similitud se mueve dentro de un rango mínimo, máximo, así cualquiera, esa sería la fórmula para convertirla desde 0. Si es que es máximo, aquí va a dar distancia a 0. Si es que la similitud vale máximo. Entonces, si es que esto vale máximo, hay que e elevado a menos 1 y se resta con eso y queda 0. Y si es que es máximo, si es que es mínimo, esto queda 0 y ahí va a quedar un número muy grande. Ya. Bueno, ¿por qué funciona monótona decreciente? Ya, las funciones que no cumplen las propiedades métricas se llaman las no métricas. Quizás hablemos más adelante de eso. ¿Ya? Eh, Así como está la propiedad métrica, están las propiedades. Hay otra propiedad que se llama la propiedad tolemaica, que he visto, en general no es muy usada, la he visto solamente en este trabajo de estas personas, que hacen un índice aprovechándose de la propiedad tolemaica que dice esto, que si en el cuadrilátero la multiplicación de las dos diagonales es menor o igual que la suma, o sea, que la multiplicación de los lados opuestos, que S por S más S por S. Eso es mayor o igual que las diagonales. Y lo usan para hacer un índice. Es como además de la propiedad de la desigualdad triangular, está esta otra desigualdad. Bueno, ya, lo que me interesa es que vean de la función de distancia, ya tienen que haber conocido la distancia L1, o sea, la LP, digo, ¿cierto? Y cuando P igual 2, la distancia euclidiana, ¿ya? Cumple las propiedades métricas y una distancia rápida porque es una sumatoria de igual 1 a n para n dimensiones y se hacen una pasada, ¿ya? Aquí decir que es P mayor, tiene que ser mayor o igual a 1 porque cumple con las propiedades métricas. Y entonces uno dice, pero ¿qué pasa si P menor que 1? ¿Por qué esa restricción? Y resulta ser que esa restricción es porque si no es métrica. No cumple la desigualdad triangular si es que es P menor o igual a 1, entonces ahí en general se descarta. Y resulta ser que en realidad tiene un nombre, se llama las distancias fraccionales, cuando es lo mismo, la misma fórmula, pero llamémosle F ahora, como para no llamarle LP, es decir, que ahora se llamaría la CLF, con un F entre 0 y 1, y es la misma distancia. ¿Ya? Y la diferencia es que no cumple las propiedades métricas, en particular la distancia, la desigualdad triangular. ¿Ya? De aquí vamos a ver por qué se las menciona. ¿Ya? Primero veamos la distancia de Minkowski, las LP, con P igual 1. Cuando P es igual a 1, esta la tienen que conocer, porque es bastante usada, se llama la distancia Manhattan, Taxi Cab o City Block. ¿Ya? Y la fórmula es súper simple. Ya, entonces, la hemos hablado ya en el curso previamente, ahora se las presento así formalmente. Esta es la L1. ¿Ya? Se le llama City Block porque si es que hay algo que está a una cuadra y a una cuadra,
Y si es que vamos caminando, por si uno va caminando por la calle y dice, esto está a una cuadra, este punto de acá, en- si hacemos distancia euclidiana, esto está a 1,4 cuadras ya de caminata, pero no podemos ir caminando en diagonal en la ciudad, entonces tenemos que ir por las calles. Entonces en realidad ese punto está a 2 cuadras de distancia, ¿ya? Y por eso es que se le llama City Block o del taxi, y Manhattan, o sea, alguien que vive en Nueva York le habrá puesto así, ¿ya? Porque no sé, Santiago también es así y no se llama distancia de Santiago. Eh, ya la distancia, la L2, la distancia euclidiana, es curioso que, y la pregunta aquí que me gustaría decirles, ¿qué sucede cuando P es igual a un número muy grande? P es igual a infinito. ¿Cuánto vale? ¿Cómo se podría interpretar esto? La sumatoria de los x sub i menos i sub i elevado a infinito. Y luego de eso, raíz infinito. En realidad, raíz P cuando P tiende a infinito. Digamos, uf, raíz infinito está raro. ¿Qué han escuchado esta función? La que se llama L infinito, ¿no? ¿Alguien? ¿No? ¿La L Yo infinito? ahora no me ¿No? suena. ¿No lo han escuchado? Ah, pensé no, conocía. Ya. Bueno, la L infinito o L max también se le llama. ¿Por qué se le llama L max? Porque, eh, vean aquí, me gustaría detenerme un poco en esto. La P, ¿qué pasa cuando este P es un número gigante? ¿Ya? Pero después vamos a calcular raíz de ese número, entonces va a quedar lo mismo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el efecto de que P tiende a infinito? Ven, en esta sumatoria. En esta sumatoria, en la sumatoria vamos a tener distintos valores, el x sub 0 menos el y sub 0, elevado a P, más el x sub 1 menos el y sub 1 elevado a P, más el x sub 2 menos y sub 2 elevado a P. ¿Ya? Y luego de todo esto, raíz P. ¿Ya? Me- Espero que cuando vean que cuando P es un número muy grande, en esta sumatoria, ese P es como que maximiza las diferencias. Y si es que hay uno de estos, esto finalmente es un número. Entonces tenemos, digamos, el n0 elevado a p, o digamos, ya n0, más n1 elevado a p, más n2 elevado a p, raíz p. Vean esto, aquí está sumando números, cada uno elevado a p, después raíz p. Si es que hay uno de estos que es más grande que el otro, por un poquito que sea, al elevarlo a p va a ser más grande por muchísimo. Al elevarlo a un número a p que tiene infinito. Va a ser mucho más grande que el resto. De hecho, va a dominar en la suma y los otros se hacen despreciables en comparación. Y por tanto, pero después al calcular la raíz pésima, vamos a obtener el mismo número. En la práctica lo que está sucediendo es que estamos escogiendo el máximo de ellos. ¿Ya? Y se le llama Lmax porque consiste en la fórmula finalmente, cuando P tiende a infinito, es lo mismo que escoger la máxima diferencia. ¿Ya? Es como que converge hacia esa solución, hacia esta fórmula. ¿Ya? Se ve que en esta sumatoria de aquí, cuando se eleva un número muy grande, finalmente lo que estamos haciendo, estamos escogiendo un número de ellos, el máximo, la máxima diferencia. Ok, espero. ¿No? ¿Lo ven? ¿No? ¿Se ve? ¿Se Sí, entiende profe. bien? Sí, sí, que estamos cogiendo el máximo. Ya, a eso, y dice, pero ¿quién quiere eso? La verdad es que esta distancia es súper usada y en histogramas a veces se usa para comparar histogramas. El histograma entre dos curvas es exclusivamente el valor max, la diferencia máxima entre ellos. Y esa diferencia máxima nos da la distancia entre el histograma. Ya, este Lmax se llama la distancia del mono, la del máximo, o la de, bueno, Chebyshev, pero la de chessboard, que es la distancia en el tablero ajedrez. ¿Ya? Es curioso porque, bueno, aquí se ve. Veamos lo que son los círculos para las distintas distancias LP. Eh, un círculo se define como todos los puntos que están a una misma distancia del centro. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Estos radios R
todos estos puntos están a la misma distancia del centro, ¿ya? Según distancia euclidiana. Lo saben del jardín infantil, ¿cierto? ¿Ya? Lo que no es tan obvio es que esto de acá, es que si estamos con distancia L1, esto es un círculo, lo que están viendo acá. Esto es un círculo para la L1, es decir, aquí están todos los puntos que están a la misma distancia del centro, que están, digamos, a distancia R. ¿Cierto? Lo entienden en la CityBlock, ¿cierto? Porque es todo lo que si uno dice, lo que puedo calcular en 2 cuadras, entonces puedo calcular 1,5 cuadras y luego media cuadra, o 1 cuadra y 1 cuadra, o caminar las 2 cuadras para acá, o las 2 cuadras para arriba, y sale esa línea, o media cuadra y 1 cuadra y media. Espero que vean que esa es ese es el círculo para la L1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el círculo para la L max? Es esto. Este es el círculo. ¿Por qué? Porque aquí estamos calculando estos. Aquí está R y R. Entonces la L infinito, la L max, es esta, porque estos son todos los puntos en los cuales están a una distancia R. ¿Ven que este punto de acá está a distancia R porque es el máximo de las dos diferencias? Y todos estos puntos están a la misma distancia. Es que estamos calculando el infinito. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende que este es el círculo para la L max? ¿Ya? Y que esta es la distancia del tablero ajedrez, del rey, los que han jugado ajedrez. Eh, el rey se mueve en una casilla, o sea, en una jugada, en 2 jugadas está acá, en cualquiera de las casillas de aquí, en 3 jugadas está allá, y digamos que son 4 jugadas. En 4 jugadas puede pararse aquí, o puede pararse ahí o acá, en 4 jugadas. En 4 jugadas puede estar en todos estos puntos. Entonces eso es un círculo. Son todos los puntos los que de radio 4. Pero entonces que esta casilla para el rey, esta casilla está a distancia 4. ¿Ya? Y es lo mismo que aquí. ¿Por qué? Porque el diagonal le sale gratis. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cómo será este es el L infinito? Y es curioso ver un L intermedio, un L6, queda como este es el círculo para L6. ¿Ya? Y en realidad, y si es que decimos aquí ahora un L50, sería como hace, sería casi, es como un rectángulo con las puntas redondeadas. Esto sería algo así como L50, digamos, ¿ya? Con las puntas redondeadas. Y cuando ese número es más grande, queda ahí el máximo. Ok, ok. Espero que sean esto de los círculos. Y es interesante ver cuáles son los. Ahora, si hacemos la misma fórmula, pero para las distancias fraccionales, ¿cuáles son los círculos? ¿Cómo continúa esto? Recuerden que aquí esto, si los hacemos como todos circunscritos, aquí va el círculo, y aquí van apareciendo los otros. Este es como el dibujo de todas las distancias LP, los círculos de distancias LP. ¿Ya? Y es curioso ahora qué pasa cuando P menor que 1, eh, empieza a aparecer una forma así. Es como que aparece una especie de diamante. Y esa sería como la distancia L0.5. Ya, eso es lo entonces para esta fórmula, si decimos con F igual, bueno, en realidad, aquí está. Ahí está. Estos son los círculos para las distancias. El primero aquí es la L1. Y luego las otras son las L0.75, L0.5, L0.25. ¿Ya? Estos son los círculos, son los puntos que están a la misma distancia. Y vean cómo el diagonal, aquí, ¿cuál es la diferencia? El diagonal se va haciendo cada vez más estricto. Es muy caro moverse en diagonal. Ese es el efecto. Y resulta ser que, como dice este paper, sobre el sorprendente comportamiento de las distancias en espacios de alta dimensión, resulta ser que uno dice, pero esta función está muy rara. Es súper buena idea usarla en espacios de alta dimensión. Si tenemos descriptores de dimensión muy alta, eh, de hecho es buena idea, y ellos muestran ahí que se comporta mejor para buscar el vecino más cercano si es que usamos una distancia fraccional.
¿ya? ¿Y por qué es eso? Yo creo que es interesante porque nos permite entender esto de las distancias y los espacios de alta dimensión. Eh, los objetos, vean que aquí el diagonal se va haciendo muy caro. De hecho, aquí este sería el Lmax. Como le decíamos, para el rey el diagonal es gratis. Y en cambio, en las L0, en la L01, para la distancia euclidiana, al menos para el más barato, para la distancia Manhattan, es más caro moverse en diagonal. ¿Ya? Y por eso es que uno no llega tan lejos moviéndose en diagonal. Y con las otras se va haciendo cada vez más estricto. ¿Ya? Y si lo vemos como distancia, me gustaría aquí cuento que este ejemplo es interesante de ver. Y como ejercicio, dice, si tenemos este vector de consulta, 999, y tenemos estos dos vectores, ¿cuál vector es el más cercano? ¿Ya? De hecho, les pregunto, ¿cuál es el vector más cercano? Depende de la función de distancia, ¿ya? Pero en distancia euclidiana, entre el A y Eh, el B, el 5555 o el 1199. ¿Cuál es más cercano para el vector 9999? la Efectivamente, es el A, en forma euclidiana. en distancia euclidiana, justamente. ¿Y cómo uno calcula eso? Se lo voy a calcular ahí brevemente. Primero que tenemos que calcular el vector Q menos A, que es un vector de diferencias, que vendría a ser como el 4, 4, 4, 4. Y para la L2, esto es igual a 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado más 4 al cuadrado, ¿cierto? Y raíz cuadrada. Esa es la distancia euclidiana de esto. Y esto, por tanto, esto es igual a 4 por 4 al cuadrado raíz cuadrada, y eso nos va a quedar 8, ¿cierto? Está bien. Sí, sí, está bien, ¿cierto? Sí, sí. 4 al cuadrado y esos 4 veces me quedan 4. Y ahora el otro. Y si decimos el vector Q menos B, nos da algo que es 8,8,0,0. Este es el vector de diferencia, es el vector Q menos B. ¿Ya? ¿Y cuál es la distancia euclidiana de este? 8 al cuadrado más 8 al cuadrado raíz cuadrada. Y eso nos va a dar 64 raíz de 128. Raíz de 128 que es lo mismo que raíz de 64 por 2 y que es lo mismo que 8 por raíz de 2. ¿Ya? Eso es distancia euclidiana. Y ahí se ve que está más cerca el vector A. ¿Qué tal si ahora hacemos distancia L1? Entonces aquí decimos para L2 es este mejor. ¿Qué tal si ahora hacemos distancia L1? Entonces aquí decimos para L2 esto es 8 y para L2 esto es 8 raíz de 2. Ahora, dígame, para distancia L1, ¿cuál es el vector más cercano? El B, Es el B. sí, porque es la suma de los dos primeros, ¿no? En cambio, el otro se suma. Es Ah, no, 4, es lo mismo, ¿no? es lo mismo. 4, 4, 4, 4, y eso es igual a matemática avanzada, esto es 16, ya, bien, 16. 16, y esto es 16, 8 más 8. Por tanto, están a la misma distancia, ya, el A con el B. El E1 está a distancia 16 y para el E1 está a distancia 16. Ya, y ahora sí, y la pregunta ahora del millón. Para L05. Para L05. L0.5. ¿Cuál es el vector más cercano? Ya, hay que seguir operando con este vector de diferencias, y la diferencia es que ahora es raíz de 4 más raíz de 4 más raíz de 4 más raíz de 4. Y todo esto elevado al cuadrado. Raíz de 8 más raíz de 8 elevado al cuadrado. ¿Ya? Y esto es entonces 2 más 2 más 2 más 2, 2, 4, 6, 8,
igual a 8 al cuadrado, 64. ¿Ya? Y esto de aquí queda, raíz de 8 es, no, pero es 2 raíz de 8. Y esto al cuadrado. Y por tanto esto va a quedar a 4 por 8, 22. ¿Ya? Porque va a quedar 4 por 8, 22. Se ve que es bastante más cercano el vector, el B. Está en 72 y el otro está al doble, está en distancia de 64. Ya, ok. Ya, pero vean cómo se calcula. Y ahora la interpretación de esto. Veamos los vectores. ¿Qué pasa? Supongamos que estos descriptores son un descriptor de imagen, los que hicieron en la tarea 1. Vean cómo son. Vean cómo son supongamos que esto es como una imagen dividida en trozos, y entonces este es el gris promedio. ¿Ya? Ya, que sea muy chico, pero la idea es que ahora es que tenemos otra imagen en que falla, vean que está diferencia 4, entonces está como que se parece, pero un poco. Y aquí tenemos otra imagen, otro descriptor, donde vean que hay coincidencia, es idéntico en la mitad de la imagen. Y la otra mitad estaba mal. Bueno, aquí en realidad me creerán que es más probable que el vecino más cercano, que si estamos buscando imágenes duplicadas, esta es mejor. Cuando está buscando imágenes duplicadas, a veces sí que hacen transformación. Recuerda que en la tarea 1 de repente uno le ponía, no sé, le ponía como unos textos encima, o un trozo de imagen que arruina algunas partes, pero las otras quedan sin tocar. ¿Sí? Y yo dice, en realidad eso parece ser la misma imagen. ¿Ya? Em, solo que algunas partes quedaron arruinadas. ¿Ya? Y que y que en general, y este como que se parece un poco, pero no mucho en todas las partes, como que todo fue cambiado un poco. Y que en descriptores, cuando uno busca el duplicado, en realidad, claro, aquí es la mitad, pero supongamos que tenemos un vector que sea 9999 y de dimensión, no sé, 100. Es mucho más interesante un vector que de las 100 que coincidan 90, que sean idénticas, y que en 10 estén muy mal, pero súper mal. Eso es mucho más interesante que un vector que en las 100 falle un poco. Si es que en las 100 tiene un poco de diferencia en todo. A veces esas diferencias no es que sea la misma imagen más oscura o más clara, es que en las diferencias en realidad son más oscuros por parte y en realidad es porque es otra forma. Y que los errores se van compensando un poco más o menos, pero en realidad la imagen es una imagen distinta. En cambio, cuando coincide mucho, eso es algo que es curioso. Uno dice, oye, un descriptor que en un 90% está súper bien, es idéntico, y un 10% está súper mal, muy mal. Entonces estos son muy mal, muy, muy lejos. Y a veces pasa que eso está muy mal, tan lejos, que como estamos calculando sumatoria de diferencias, esta diferencia hace que el descriptor completo quede lejos, pero coincidía en un 90%. ¿Ya? Entonces hay veces donde cuantificar la diferencia eh, eh, esconde un buen descriptor, esconde una buena coincidencia. ¿Ya? Esta pequeña fracción que está fallando mucho. Profesor, Ujú. hay algo como... O sea, igual me hace sentido esto, pero hay algo como que me hace ruido. Es que, si bien como dice, esta distancia se ve súper buena como para marcar esas diferencias, pero ¿qué pasa con la pérdida de la propiedad que dijo antes de esto? Sí, pues uno pierde la distancia De métrica, la... las propiedades métricas. ¿En qué afecta eso Sí, es que, en, en estos tipos claro, de uso? afecta en la eficiencia. ¿Ya? Y eso es lo clave. Es cierto, es como una herejía empezar a usar cosas que rompen las propiedades básicas de una distancia.
porque como estamos en matemáticas, siempre las distancias tienen que ser propiedades métricas, por eso se las menciono. Pero resulta ser que en una clase del principio les decía que la similitud de las imágenes para uno, la perceptual de cuando uno busca cosas parecidas, uno no, en la similitud, la definición de similitud no cumple la desigualdad triangular. Esto de empezar a usar distancias con desigualdad triangular es por eficiencia, es porque después vamos a poder usar índices. ¿Ya? Pero cuando uno calcula si algo se parece a otra cosa, dice, hoy sí estas dos personas se parecen, es porque uno va buscando trozos parecidos. Y lo otro dice, uno dice, no se parece. Y uno no dice, hoy en estas otras cosas que no se parecen, uno no empieza a decir, hoy se parece mucho o se parece poco. En general, uno se empieza a preocupar de partes que se parecen. ¿Ya? Y ahí es donde esto de la distancia euclidiana es raro, no es como uno lo compara, como uno compara dos cosas. Eh, eh, Incluso, de hecho, por ejemplo, otro ejemplo, si uno tiene una imagen y aquí uno tiene un paisaje y se parece bastante, por ejemplo, uno tiene un paisaje y luego tiene el mismo paisaje, pero el fondo, el cielo cambió. Digamos que alguien le hizo edición de imágenes y el cielo cambió de celeste, lo puso blanco. ¿Ya? Y todo lo otro está idéntico. ¿Ya? El histograma va a cambiar mucho porque un color que era dominante, que era celeste, ahora, ahora el pic está en el blanco, pero todo lo otro es igual. Resulta ser que como hay dos que están muy distintas en la distancia euclidiana, como la distancia euclidiana calcula similitudes completas, eso va a decir que está muy lejos. Pero para nosotros, todo este error gigante, uno dice, es el fondo. Y nos quedamos con todo lo otro que quedó y decimos, oye, es la misma imagen, cambió un poco. Y a nosotros nos da lo mismo si cambió de celeste a blanco o de celeste a otro celeste, a un azul. Mi concepto es que vean que cuando uno busca cosas parecidas, la distancia euclidiana no es necesariamente la mejor forma de representar similitud. ¿Ya? Espero tratar como de abrirles la mente a eso. ¿Ya? Eh, em, Espero que lo vean. Y que si no cumple la desigualdad triangular, mucha mala suerte en realidad, pero modela muy bien la similitud, modela mejor la similitud. ¿Ya? Ya, espero convencerlos. Si es que no, bueno, bueno, efectivamente, ese es el punto clave. Espero convencerlos porque las otras, con este mismo concepto, empiezan a aparecer otras distancias. Por ejemplo, la distancia dpf, la función dinámica parcial. ¿Ya? La distancia, vean la fórmula, es esta la fórmula, es casi la distancia LP. ¿Cuál es la diferencia? Si pueden ver la fórmula, si pueden ver la fórmula. ¿En qué se, ¿Cuál es la diferencia con la distancia LP? También está elevado a P raíz P. ¿No? ¿De dónde pertenece el índice? Exactamente, lo que está diciendo aquí es eso de zona Y. Dice, no es I igual 1 a N, es I en un subconjunto, ¿ya? Y ese subconjunto es un subconjunto. Recuerden que aquí cuando teníamos un vector 9,9,9,9 y teníamos otro vector que era ¿cuánto era? ¿Cuánto era? 8,8,8,8. Y teníamos otro vector que era el vector 9999 y 00. Supongamos que tenemos estos dos vectores. Lo voy a escribir aquí. Tenemos puros 9 como vector de consulta y tenemos uno que sea puros 8 como vector A y como vector B uno que sea puros 9 y al final termina con 0, 0. ¿Ya? Si vamos a ver el vector diferencia, este de aquí es el vector diferencia, el vector A menos Q. Aquí va a quedar puros unos, ¿ya? Y aquí va a quedar un vector que va a decir puros 0, ceros y dos unos. ¿Ya? Lo que dice la función dinámica parcial es que la sumatoria, la distancia euclidiana o la distancia LP, no se calcula sumatoria sobre todos los números, sino que
dentro de estos conjuntos vamos a escoger las m dimensiones de menor diferencia y el resto, es decir, las dimensiones de mayor diferencia, las descartamos y no las consideramos en la distancia euclidiana o en la distancia LP. Por ejemplo, si estos eran vectores de dimensión 10 y aquí decimos m igual 8, lo que vamos a decir aquí es que vamos a tomar los 8 menores y solo sobre esos 8 calculamos la distancia euclidiana. O sea, lo usamos en la sumatoria. Entonces aquí decimos en realidad son todos iguales, entonces vamos a borrar 2. Y eso me va a quedar a distancia, y ahora calculamos distancia, eso me va a quedar a distancia 8. Entonces aquí la distancia entre este A y el Q es igual a 8. En cambio, en este B, los dos mayores son este 1 y 1. Y ahora la distancia entre B y Q es 0. Porque estamos sumando sobre el resto. Y descartamos las de mayor diferencia. Y lo más interesante, porque es dinámica, es porque si ahora calculamos la distancia de este Q contra otro vector, o sea, vean que el subconjunto, este delta M, que es el subconjunto de las dimensiones que vamos a usar para calcular la distancia, varía vector a vector. ¿Ya? Eh, 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 Dado un vector, escogemos, para este par de vectores voy a escoger estas coordenadas para calcular la distancia. Ahora viene otro vector de consulta, voy a calcular estas otras coordenadas. ¿Ya? Es decir, si tengo el vector Q, y aquí tengo un vector A, dice, para este voy a calcular sobre algunas y para este otro voy a tomar otras. ¿Ya? Y esas, ¿cuáles son? Son el conjunto de las donde hay menor dimensión. ¿Ya? Y cuál es la idea es que, esta es la idea que estaba comentando antes de, si es que hay un vector, si es que hay una imagen, tenemos otra imagen, la imagen cambió el histograma, pero por el fondo solamente, y seguro que se va a arruinar, en 2 bits va a cambiar mucho, esos 2 bits descartémoslos y calculemos la distancia euclidiana del resto. ¿Ya? Del resto, ignoramos esos pequeños bits que de repente se acumula mucho error ahí y como que nos esconde que se parece mucho. ¿Ya? Bueno, espero lo vean. Para la tarea 1 y para la tarea 2, ustedes usaron distancia euclidiana. Hagan la prueba, cambien la distancia euclidiana, bueno, hay que implementarla así, por esta distancia euclidiana, la misma distancia euclidiana, pero en vez de usar no sé, las 100 dimensiones que usaron, usen 98 y descarten las dos más altas. Las coincidencias mejoran. Empieza uno a buscar, a encontrar más frames parecidos. ¿Ya? Es como el tip. Lo mismo, de hecho, si uno, y hay con la distancia fraccional, si ustedes están usando L2, primer tip, usen L1 y las coincidencias mejoran. Mejor aún, usen L0.75 y las cosas mejoran más. Es la tarea, es la tarea, es la tarea de ustedes. O de L1 o de esto pasen a DPF de L2, pero descartando con M igual, eh, claro, como el 98%. Es decir, calculen el 98% de las distancias y descarten el 2% de las dimensiones más altas. Y van a encontrar más coincidencias. Ya, esa es como la moraleja de esto. Bueno, hagan la prueba. Acá hay un paper donde presentan esta distancia y después van definiendo cómo escoger M. Yo les podría decir M en general tiene que ser el número muy alto. Es casi la misma distancia euclidiana, solo descartar un 1% de las dimensiones. De alguna vez hice las pruebas y si uno descarta mucho, en realidad es pura basura. Pero si uno descarta un poquito, en realidad empiezan a asociarse mejor la tarea en la L1. Si les faltaba un poco de nota, usen esta distancia y van a mejorar un poco. De aquí hay un pequeño ejercicio, entonces si da una consulta, ¿cuál es para usando distancia de PF con L1 y M igual 6? Ah, mira, este está fácil de hacer. Eh, eh, ya se lo voy a dejar ahí, ustedes lo hagan. De hecho, el mini control es hacer esto. ¿Ya? El, tienen que ir viendo, calcular el vector de diferencias, 1 a 1,
Y luego del vector de diferencias, aquí, ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8. Entonces le va a quedar un vector de 8, las 8 diferencias, y dentro de esas 8, las dos más altas las borran, y se quedan con las 6 menores. Y sobre esa calcula la distancia L1. Espero eso porque ese es el ejercicio del mini control. Ya. Otra forma de calcular distancias, lo que esto ya lo vimos ya las formas cuadráticas, lo vimos cuando hablamos de colores. En vez de cuando tenemos un vector y calculamos distancia euclidiana, estamos calculando uno a uno. Y ignoramos las similitudes interbins, o sea, interdimensiones en realidad. Interdimensiones. ¿Y qué es lo que hacemos ahí? Podemos calcular distancia, pero con una matriz de similitud que nos dice qué tanto se parecen el- los, la- entre los bits, qué tanto se parecen entre ellos. ¿Ya? La idea es tratar de salir un poco de la distancia euclidiana que compara uno a uno y que si es que falla, si es que el azul no es el mismo, en realidad es más preferible un morado no sé, pues, al verde o, o al rojo. Ya, esta distancia forma cuadrática, bueno, ya la hablamos en colores. Así que, lo que sí es que, como es un vector que pasa por una matriz, luego del vector, esta matriz de n por n, el tiempo de cálculo es bastante más lento. ¿Ya? Y esto es distancia cuadrada. ¿Ya? Lo interesante es que, cómo definir esa matriz. Cuando hablamos de los colores, dijimos, la similitud pasa por la distancia de los colores en espacio lab. ¿Ya? Es una forma, si es que estamos hablando de colores. ¿Ya? Pero hay otra que es interesante, que es, bueno, si es que esta matriz diagonal es una matriz diagonal, acá hay puro cero y acá hay pesos, si son uno es la distancia euclidiana. Pero si es que hay uno, acá hay un 2, un uno, un 2, es la distancia euclidiana con pesos, porque es lo mismo que la sumatoria de los x sub i menos y sub i al cuadrado, pero multiplicado por un peso. Y uno podría escoger a mano algunas dimensiones que uno cree que son mejores. ¿Ya? Y hay otra distancia que se llama distancia Mahalanobis. Y la distancia de Mahalanobis, eh, ¿alguna la ha escuchado? Al menos yo la he escuchado, pero no sé si ustedes la han escuchado. Sí, creo que lo intenté para la tarea, pero no sabía muy bien ¿Qué cómo era, significa? pero Ya, igual lo intenté utilizar. Sí, ya, mira, la distancia Mahalanobis es donde esta misma distancia, donde esta matriz se calcula como el inverso de la matriz de covarianzas, ya, entre las coordenadas de los vectores. Entonces uno necesita un dataset para poder saber cuáles son las covarianzas dentro del dataset. ¿Ya? Y si uno si uno a la función series o las funciones de NumPy, como uno le pasa el conjunto entero de búsqueda, ahí mismo tiene que calcular las covarianzas. ¿Ya? Y lo interesante es que calcula la matriz de covarianzas y calcula es el inverso. En realidad es la matriz de covarianza, en realidad la matriz A es la matriz sigma mayúscula a la menos uno. ¿Ya? Que ese es como a la menos uno. Es decir, el inverso. ¿Cuál es la idea de eso? No sé si recuerdan las covarianzas, lo vimos en PCA la semana pasada. Recuerden que si tenemos vectores que están muy correlacionados, PCA lo que hace es que trata de tomar la coordenada de mayor dimensión y estos son los valores vectores propios de la matriz de covarianza. Y calcula estos ejes y uno hace la proyección en un espacio de menor dimensión. ¿Ya? Y los datos quedan, de hecho, quedan, quedan como orientados según la mayor varianza. Esa transformación es esencialmente esto, la matriz de Mahalanobis. Es como que estamos calculando PCA, ¿ya? Y estamos calculando distancia euclidiana en el espacio transformado. ¿Ya? No sé si se entiende. De hecho, es más fuerte porque como es el inverso en PCA, si es que había una distancia de mayor dimensión y de menor dimensión, van a quedar, es decir, si los datos eran como muy así, al rotarlos van a quedar como de la misma forma, pero sí. Aquí, sí, pero va a quedar con la varianza distinta en los dos ejes, que son los vectores, los valores propios.
Si calculamos 1 dividido en los valores propios, nos va a quedar algo que es como redondito. Tratando de mantener, de que queden incluso con las mismas varianzas. Están descorrelacionados y además con la varianza normalizada. ¿Ya? Entonces la distancia de Mahalanobis es calcular la distancia euclidiana en ese espacio donde se normalizaron todas las varianzas. Em, a veces es buena idea, a veces es mala idea. Lo que sí es que seguro que es más lento, bastante más lento. ¿Ya? Bueno, bueno, entonces, por último, que les quede que Mahalanobis y PCA están muy relacionados. ¿Ya? No es idéntico, pero se parecen bastante. ¿Ya? Eso que les tiene espero que les quede. ¿Ya? Y que, de hecho, ahí dice toda la. Bueno, ahí está explicando cómo. La distancia Mahalanobis es como calcular distancias, pero con. Estos son los círculos, estos son los espacios de la misma dimensión. Son como elipses. Y que al hacer PCA, en realidad es como que uno está convirtiendo y está calculando distancia en el espacio transformado. De hecho, dice aquí en este trabajo que todas las formas cuadráticas, en realidad, en vez de hacer una distancia con una forma cuadrática, es mejor llevarlos todos los vectores a un nuevo espacio, calcular distancia euclidiana en el espacio transformado. ¿Ya? Es decir, si vamos a la fórmula, esta fórmula de aquí, esto es una matriz de transformación. Entonces no hay para qué andar calculando la transformación a cada rato en todas las consultas, sino que transforma los vectores nomás y calcula distancia euclidiana en el espacio transformado. Así que ese es el dato para Mahalanobis. Eh, em, Quizás no, yo diría que en vez de usar Mahalanobis, lo que uno hace es mejor convertir los vectores y después distancia euclidiana, es lo mismo. Bueno. Hay otras funciones de distancia que hemos visto, que es la distancia, la Elmhorst distance, ya que es lo que me gustaría que viera que sirve la distancia Elmhorst distance. Recuerdo de cuando hablamos de imágenes, sirve para comparar vectores, pero además de vectores, que es el vector del histograma, además están los colores, como otros colores. O sea, como hay un vector que nos describe cada coordenada, y eso nos permite después calcular la similitud, porque ahora dice hay 0,22 de este color y hay que calcular la similitud entre colores, antes de calcular eso. Bueno, eso ya lo saben ya. Y que esta distancia es bastante más lenta, es algo, si mal no recuerdo, orden de, no está acá, pero n cubo, se reporta que en general es n cubo cúbica, es súper lenta. ¿Ya? Bien. Pero hay otro. Hay otro que se llama el coeficiente Jacquard, que dice, lo vamos a ver, esto no va a aparecer más adelante. Dice, supongamos que esta es la respuesta correcta, de hecho esto se hace en la evaluación, supongamos que esta es la respuesta correcta. Su sistema tenía que encontrar para cierta consulta, estas son las respuestas correctas que el sistema debía de encontrar. Pero el sistema encontró estas otras. Tenía que encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pero el sistema encontró 1, 2, 3, 4, 5, esas 7. ¿Qué tan bueno está? ¿Qué tanto se parecen? Y la forma típica se llama, es esta la fórmula, que es la que se llama, esta es la distancia de Jacquard. Tiene que uno calcula cuántos hay en la intersección, 1, 2, 3, acá hay 5. Entonces A intersectado B es igual a 5 y la unión son 5, 6, 7, 8, 6, 7, 8, 9, 10, son 10. Entonces estos 5 dividido en 10. 1 menos eso y ahí me da un número que va a ser 0 cuando sean iguales y 1 cuando sea muy distinto. Ya, pero esto se usa bastante, en especial en la evaluación, y que, de hecho, a esto de aquí se le llama el IOU, que espero que les suene porque en la tarea lo estamos usando. Estoy calculando este indicador, la intersección sobre la unión. ¿Y por qué? ¿De dónde viene eso? Porque así como uno puede calcular, eh, uno puede calcular similitud entre conjuntos, en imágenes se calcula bastante, como por ejemplo, si es que uno quiere detectar, y aquí había una casa, y mi detector lo respondió ahí, uno puede decir qué tanto se parecen, qué tanta coincidencia hay entre la respuesta correcta y mi respuesta. Y eso es esta intersección unido en la unión de las áreas. Y si lo vemos en videos, supongamos que el comercial, este es el video y el comercial estaba ahí, y ustedes lo detectaron ahí, en la B,
¿qué tanto se parece? Bueno, aquí está la intersección sobre la unión. ¿Ya? Y ahí uno calcula el IOU. Y bueno, y ahí dice si es que las chuntaron exactamente a los tiempos, va a dar algo, la intersección sobre la unión va a dar algo muy alto, y uno menos eso nos va a dar una distancia cercana. Entonces ahí uno puede, por ejemplo, buscar segmentos de tiempo, si uno tiene una lista de segmentos de tiempo, cuál es el más parecido a mi consulta. Bueno, distancia de Hamming, ya eso se la voy a dejar ahí. La distancia de Hausdorff es súper interesante. Que, bueno, yo me lo voy a saltar, ahí lo ven en el video. ¿Ya? Consiste en calcular rutas, por ejemplo, si uno tiene un GPS y tiene varias rutas, ¿cuál es la ruta más parecida a mi ruta de consulta? ¿Ya? Y la fondo es la distancia, el que tiene máxima distancia mínima. Para cada punto uno calcula su distancia mínima, que es al más cercano, y salen puras líneas así, y calculamos el máximo de eso, y eso nos da qué tanto se parecen las dos rutas. Bueno, en serie de tiempo, la DWP, eso lo hagamos para audio, y para palabras eso. Ya. Las ultramétricas. No, eso lo vemos la otra vez. Ya, bueno, ¿quedamos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ya. Para terminar, Yo no, por lo menos. ¿no? Ok, gracias. La próxima clase vamos a hablar sobre espacios métricos. ¿Ya? Espacios métricos y un tipo de índice que es el índice de pivotes. ¿Ya? Y que creo yo que va a estar interesante y vamos a ver un poco de código fuente. ¿Ya? Y va a ser cómo se implementa, vamos a ver cómo se implementan unas buenas funciones de distancia. Bueno, eso. Quedamos hasta acá entonces. Más que una, Sí, profe, sí, dime. más que una pregunta, era un comentario que yo no estaba muy relacionado como con lo que era L1, L2 Ujú. y me di cuenta que no creo haber faltado, al menos se me olvidó, sí que lo mencioné en algún momento ¿Ya? anteriormente a esta clase. ¿Ya? No. Yo creo que ahora comentamos Y, recién. y me di cuenta que antes lo nombraba así como mucho y siempre quedaba como un poco perdido como que era, ¿Quién era? a qué se refería a qué era cuando lo nombraba. Ajá, ya. Porque después me di cuenta que lo relacionaba, claro, con la distancia de euclidiana, la L2, pero no sabía por qué le decía así o todo eso. Ya, ya, ok. Sí, bueno, me demoré hasta la semana 7 para explicárselo. Sí, sí, bueno, Entonces, ya. eh, era más Eh, que nada comentar eso, que antes estaba como un poco perdido, porque, o sea, más que perdido, ya sabía qué significaban, entre comillas, pero no sabía ahora. claro, ya. Sí, te entiendo. Te entiendo. Ya, claro, es que algunos la usan y uno ya es como obvio, pero sí, en realidad pensé que no. No es conocido. No es conocido esto del L1 L2. Ok, sí, gracias. Lo debería de mencionar más al inicio, o en la primera o segunda semana. Y después lo vemos de nuevo. Ya, pero, ok. Gracias por el comentario. Ya, Eso. ya, eso. Ya. Muchas gracias entonces. Quedamos hasta acá y nos vemos mañana. Nos vemos, Ok. profe. Nos Gracias. vemos, profe. Chao, chao. Chao. Chao, chao.